Pero el texto que nos toca el día de hoy, en el que hemos estado meditando, es Efesios 6, del 10 al 18. Si ustedes lo tienen en sus Biblias, me pueden seguir, y si no, yo sé que aquí en la pantalla está, así que vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El título que le hemos puesto a este mensaje del día de hoy es la importancia de vestir toda la armadura de Dios. La fuente del poder espiritual está en esa armadura. Este pasaje ya es terminando la carta de los Efesios. Es una exhortación general final de la carta a luchar contra el mal. Y además, él nos recuerda la relación que nos une con él. El apóstol Pablo le recuerda a los oyentes, a los que leían esa carta, que tenemos una relación con él, porque él les dice, hermanos míos. Y nos dice también, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos luchar con nuestras propias fuerzas, porque si luchamos con nuestras propias fuerzas, vamos a caer debilitados. Y muchas veces vemos personas que están agotadas físicamente y es un cansancio mental, porque están luchando día a día con sus propias fuerzas. Pero el Señor no quiere eso. Él no quiere que nosotros sigamos luchando con las fuerzas de nosotros. Por eso nos dice que lo hagamos con el poder de su fuerza. El Señor Jesús nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer, en Juan 15:5. Con referencia en Filipenses 4:13. ¿Qué nos dice Filipenses 4:13? Texto que todos lo conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él. ¿Y por qué muchas veces andamos cabizbajos, llenos de tristeza, de dolor? ¿Será que no recordamos eso? Que todo lo podemos en Él. Vestidos de toda la armadura de Dios.
toda. No dice que se ponga una parte y deje la otra guardada en el closet, ¿verdad? Cuando usted se prepara para ir a una fiesta, no se pone únicamente los zapatos bonitos y el resto como vaya. O un vestido ahí bien elegante y cualquier zapatillo. No, nos ponemos completo un traje. Bueno, así el Señor nos está diciendo que nos pongamos toda esa armadura. Si bien Dios nos ha provisto de esa armadura, porque Él nos las está dando a través del apóstol Pablo, cada cristiano es responsable de ponérsela. Es decir, debe hacer suyo, serio este compromiso con el Señor. Seriamente debe ponerse el poder en que el Señor Jesucristo le ha dado. No es dejarla ahí de lado. Muchas veces llegamos a la casa, guardamos la Biblia ahí en el mueble, la ponemos en una mesita y se nos olvida por el resto de la semana. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Él no quiere que usted y yo estemos desarmados. Por eso nos da esta armadura. Dice que para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es un enemigo fácil. No es un enemigo que usted y yo podamos ver. Por lo tanto, para poder estar firmes delante de Él, tenemos que estar armados de la cabeza a los pies. Amén. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Se describe con detalle en este pasaje tanto la armadura como los enemigos del creyente. Sin esta armadura de Dios, el cristiano no solo no puede permanecer firme, sino que también tiene que hacerle frente a las acechanzas, a las astucias y a las artimañas de Satanás sin estar protegidos. Entonces solamente pensemos un poquito. Si tenemos la protección, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué nos dejamos que este sinvergüenza nos venza? Muchas veces. Porque nos olvidamos de que tenemos esa armadura ahí. La naturaleza de la batalla. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa es la naturaleza. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean la cantidad de enemigos que tenemos. Y no los vemos. Son invisibles. Este ojo natural, claro, yo los veo a ustedes muy lindos, pero esto me ayuda a verlos mejor, más bonitos todavía se ven. Pero con este ojito, así le pongamos 100 lentes reforzados, no vamos a poder ver este enemigo, porque es espiritual. Entonces nos dice que no tenemos lucha, el verso 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Era algo que Pablo conocía muy bien, porque Pablo sí hizo su tarea. Él sí estudió el Antiguo Testamento, que lo tenía en sus manos. Entonces nos dice el por qué usar la armadura. ¿Por qué la necesitamos? Toda esa armadura. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Los israelitas bajo Josué tuvieron que luchar contra sangre y carne para poder conquistar la tierra prometida. Entonces ellos sí conocían, los judíos sí conocían muy bien lo que era esa lucha.
porque era contra las personas, contra los filisteos, contra todos aquellos que ellos lucharon. Pero Pablo sabía que es la lucha que tenemos ahora, nosotros, y ellos la tuvieron en su momento y nosotros también, no era contra sangre ni carne, porque es una lucha más espiritual que física. No te pelees con tu hermano, no te pelees con tu vecino, no te pelees con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo. Peléate contra el enemigo que muchas veces utiliza esos medios para molestarnos a nosotros. Porque este pasaje Pablo no se lo está dando a la gente de allá afuera, no, mis hermanos. Pablo lo está dando a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos preparados. Es contra los enemigos invisibles que nosotros vamos a luchar. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Entre los secuaces de Satanás hay varias jerarquías. Igual que en el cielo hay jerarquías. Satanás es un copión y él necesita copiar todo lo de Dios, todo lo del reino de Dios. Y él lo conoce porque él estuvo allá. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él pone jerarquías también en sus sirvientes para que les lleven sus mensajes a él. Porque acordémonos que él no es omnipresente. El único omnipresente es el Señor, es Dios. Satanás tiene muchos demonios que le llevan los mensajes de lo que usted y yo hacemos o de lo que dejamos de hacer. Pero los gobernadores mundanos son influenciados fácilmente. Por eso dice contra los gobernadores de este mundo o de este siglo en algunas versiones. ¿Por qué? Porque ellos son fácilmente influenciados, porque ellos tienen un poder que quieren y que quieren avanzar en ese poder. Y lo hemos visto como el orgullo, como el poder es lo que los doblega a ellos. Y las fuerzas organizadas que se oponen al propósito de Dios es otro enemigo. ¿Cuáles son esas fuerzas organizadas? Esas huestes celestes que dice que están en los lugares celestes. Cuando hablamos de lugares celestes en la Biblia, estamos hablando arriba en el cielo. Entonces hay fuerzas organizadas que se oponen al propósito de Dios para que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios. Es lo único que a Satanás le interesa de usted y de mí, que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Pero ¿saben una cosa? Les cuento un secreto. Tenemos una protección espiritual que el Señor nos las está dando aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la protección que Él nos dio. Que tomemos esa armadura y nos la pongamos, la usemos. Porque Él dice, por tanto, porque esos son nuestros enemigos. ¿Cuáles? Los que nos dijo antes, los que vimos antes. Por esa calidad de enemigos que tenemos que tomar toda esa armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo. ¿Quién no ha tenido un día malo en su vida? Yo creo que todos los hemos tenido. Esos días malos que nos agobian, que nos acechan. Pero si tenemos bien puesta esa armadura, no nos va a afectar. ¿Qué dice? Que para que podamos, después de haber acabado todo, ¿cuándo? Cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Cuándo? También puede ser hoy que termine ese problema. Dice, estar firmes. Es que nosotros podamos estar firmes, porque nuestros enemigos son fuertes.
contra nosotros, pero el poder de Dios es el que nos va a ayudar. Por eso él vuelve a resaltar nuestra responsabilidad, o sea, por esa clase de enemigos, nuestra responsabilidad, la suya y la mía. Desde chiquito hasta grande, enseñemos a nuestros hijos a usar esa armadura correctamente, para que cuando ellos lleguen a grandes no tengan que estar luchando como hemos luchado nosotros. Nuestra responsabilidad es vestir esa armadura, ponérnosla correctamente. Como consecuencia de eso, de vestirla correctamente, vamos a quedar de pie y firmes. Satanás no te puede vencer si tienes esa vestidura bien puesta, esa armadura bien puesta, como nos lo manda la Escritura. Entonces aquí nos habla también en el punto 3, ya vamos por ahí, nos habla de las piezas de la armadura. Dice: ceñida vuestra cintura con la verdad. Con la verdad. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que si hablamos con la verdad, no le estamos dando armas al enemigo. Pero qué fácil se nos hace mentir. Es una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No existe tal mentirita blanca, no existe tal mentirita piadosa. Mentira es mentira. Sencillo, simple. Mejor hablar con la verdad, porque si hablamos con la verdad, le quitamos armas al enemigo. Y nos dice: y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Esa referencia ustedes la pueden buscar en Isaías 11:5. Se refiere a un cinturón ancho que usaban los soldados. Pablo ahí está visualizando a los soldados romanos y nos da esta especificación para que nosotros la entendamos mejor. Bueno, en aquel tiempo ellos conocían, los judíos conocían a los soldados romanos, entonces les dio esa visualización de lo que eran los soldados romanos. Era un cinturón ancho que llevaban los soldados para protegerse, se abrochaba y cubría su cuerpo, pero además, porque era de cuero, ¿verdad? Además colgaban ahí su espada en una vaina. Una vaina era como un estuche, ¿verdad?, donde metían la espada. Quien tiene la cintura ceñida con la verdad está listo para actuar. Si usted anda con la verdad, usted está listo para actuar allá afuera. Pero si todo el tiempo andamos con mentiras, llegamos a hablarle del evangelio a una persona, usted me va a hablar a mí de eso. Si usted ¿por qué? Porque el enemigo conoce nuestras mentiras. Primera de Pedro 1:13 dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. La verdad es el fundamento que sostiene la vida del creyente. La verdad. No una mentira, porque una mentira nos lleva a otra. Entonces, nos dice que es la que sostiene el creyente. Debemos vivir con integridad y sinceridad. ¿Cómo cuesta ser íntegro? ¿Cómo cuesta ser sincero? Pero con el poder de Dios podemos hacerlo. La verdad es definitiva para la victoria del creyente. Si usted quiere la victoria ante el enemigo, ande con la verdad.
También nos habla de la coraza de justicia. Y esa tiene referencia en Isaías 59, 17. Y también por ahí en 1 Tesalonicenses 5, 8. Dice, se puso la justicia como coraza, según la nueva versión internacional. La coraza era una especie de chaleco de cuero o de metal que protegía la parte superior del cuerpo. O sea, protegía los órganos vitales del cuerpo del soldado. Y para el creyente le da protección al corazón, esa coraza de justicia. ¿Por qué? Porque si usted vive en justicia y en integridad, usted va a tener su corazón protegido contra el pecado, contra el engaño y contra la culpa. Porque esa coraza de justicia le va a ayudar a practicar la justicia. La santidad de Cristo, la justicia y la santidad de Cristo, cuando tenemos esa coraza puesta. No la nuestra, porque nosotros como humanos no somos justos. No. Por eso David dijo, mejor es caer en manos, le dijo a Dios, mejor es caer en las manos de Dios vivo que caer en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe lo que es la justicia, solamente Dios lo sabe y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en esa justicia. Es afirmar que nuestra identidad está en Cristo Jesús y que caminamos en obediencia, en integridad y la verdad. También nos habla del escudo de la fe. Y se refiere a un escudo que usaban grandes los soldados. Cuando nosotros pensamos en un escudo, pensamos muchas veces en lo que hemos visto en películas, escuditos así. Puede ser ovalado, puede ser redondo, puede tener alguna forma especial. Pero realmente esta palabra escudo, que está en Efesios 6, viene de una traducción griega que significa puerta. Ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Que usted coja un escudito y una espadita ahí corta para luchar cuerpo a cuerpo, que sí lo usaban también los soldados, para luchar cuerpo a cuerpo. Pero aquí nos está hablando Efesios exactamente de ese escudo. Ese escudo que era grande, dice que más o menos, dicen algunos comentaristas bíblicos y el diccionario bíblico, que más o menos medía de entre 1 metro a 1,20 metros de alto. Yo creo que ahí quedaríamos bien cubiertos nosotros, ¿verdad? Bueno, no sé, el hermano es bastante alto, ¿quién sabe? No, sí, queda cubierto también. 1,20 metros, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, y dice que de ancho medía de entre 76 a 86 metros de ancho. Si cabemos, si nos va a cubrir bien. Podía ser regularmente o ligeramente, era rectangular, pero también era ligeramente curvado. Tenía una especie de curvatura que era lo que permitía desviar las flechas del enemigo. Y acuérdense que nos dice que Satanás nos manda dardos de fuego también, ¿verdad? Bueno, dardos de fuego lo habla porque en las guerras, esas romanas, se usaba mucho lo que era usar las flechas, untarlas de alquitrán y todos juntos disparaban esas flechas hacia los contrarios. Entonces esas flechas llegaban ardiendo. Por eso nos habla de las flechas esas y con ese escudo podían desviarlas. Fácilmente se desviaban. Defensa contra ataque. No hay otra vía más para agradar a Dios que no sea por la fe. Por eso tenemos que andar siempre ese escudo de la fe. Las obras, el conocimiento, la tradición no la sustituyen. Por más teólogos que seamos, por más
tecnológicos que seamos, por más físico-matemáticos que seamos, nada nos va a servir si no es la fe, porque aún ellos tendrían que usar la fe. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, era un casco que se ponían en su cabeza. Y este yelmo romano normalmente era de cuero o de bronce o de otro metal, podía ser. De nuevo, este yelmo de la salvación nos recuerda que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Protege nuestras mentes del miedo y de la condenación. Según 1 Tesalonicenses 5:8, simboliza la esperanza de la redención final, manteniendo nuestra mirada en las promesas eternas, en que somos salvos y que el Señor nos va a venir a levantar con Él. Sea que estemos muertos, nos va a recoger; sea que estemos vivos, nos vamos a ser levantados en los aires. Este yelmo nos protege de la culpa, la confusión y la desesperanza. El yelmo nos cubre con la verdad de que somos salvos, amados y protegidos por el Señor. Pero también nos dice que cojamos la espada, esa espada del Espíritu. Era hecha generalmente, esa espada que ellos hablan, era hecha de hierro, protegida por una vaina. Como les dije, Primera de Samuel 17:51 les da referencia de eso. Frecuentemente era de 2 filos. Y eso ustedes encuentran la referencia en Salmo 149:6. Dice: y haya en sus manos una espada de 2 filos. Pablo también dice que da gracias a Dios sin cesar, porque la palabra de Dios actúa en nosotros. Pablo sabe que si nosotros usamos ese escudo, vamos a permitir que la palabra actúe en nosotros. Y él da gracias a Dios por eso. Entonces el Señor también nos da una estrategia espiritual. Primeramente, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Penetra el alma, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Debe usar esa escritura para el mal, es decir, la espada, que es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Y es una espada aguda que penetra profundamente. Si la dejamos, ella nos limpia. Como les digo, también nos da una estrategia espiritual aquí, y era que oráramos vigilantes, que oremos todo el tiempo, orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17, y perseverar en la oración, velad en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Oración y súplica. La oración es el aliento del soldado espiritual. El mismo Espíritu Santo que maneja la espada de la palabra debe operar en nuestro corazón primero, y al orar nos da persistencia, intercesión por otros, sensibilidad al Espíritu. Si no estamos siendo sensibles al Espíritu Santo, es porque no estamos orando lo suficiente. Tenemos que orar para que el Señor nos dé la persistencia, nos dé el deseo de ir a llevar las buenas nuevas de la salvación, de ponernos esas sandalias que nos habla la armadura también, ¿verdad? De ponérnosla. ¿Y qué significa eso? Ellos usaban unas sandalias gruesas para tener un paso firme, pero nosotros tenemos que ponérnoslas. ¿Para qué? Para coger un paso firme, para salir allá afuera a predicarle la palabra de Dios a todas esas personas que se están perdiendo. Eso es lo único que el Señor quiere que nosotros hagamos.
Que tomemos toda esa armadura y la pongamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que con la fe podamos ir y saber que cuando predicamos, el Señor va a salvar vidas allá afuera. Hubo alguien que llegó a predicarle a usted para que lo hiciera, para que usted fuera salvo. No seamos egoístas, vamos también nosotros a predicar esa palabra. Ya para ir concluyendo, la armadura de Dios como preparación espiritual para resistir en tiempos difíciles. Nosotros debemos de usarla si queremos resistir en el día malo, si queremos resistir en los días difíciles. No podemos andar ahí todos tristes, apagados, amargados todo el tiempo porque no tenemos esa armadura puesta. Usémosla correctamente, pero usémosla toda completa. El cristiano es llamado a vestirse de toda la armadura de Dios, con todas las armas, tanto ofensivas, que tenemos ahí varias ofensivas, pero también las defensivas, como la espada, para que pueda resistir en el día de la lucha. Nosotros no nos engañemos, estamos en lucha constantemente contra el enemigo. Desde que usted se convierte al evangelio, el enemigo llega a atacarlo porque quiere hacerlo retroceder. Pero nosotros no vamos a retroceder porque tenemos una armadura que vestir. El creyente está llamado a estar firme y resistir y avanzar en la misión del reino de Dios. No es quedarnos sentados en la iglesia escuchando todo el tiempo. No, es usar esa armadura y salir a predicar, a hablar. Y muchas veces no es que tenemos que pararnos en una esquina con un megáfono. No, es simplemente darle testimonio a nuestros vecinos. Es hablarles, es comentarles lo que el Señor está haciendo en mi vida. La victoria no depende del entorno que nos rodea, sino de estar conectados a la palabra y preparados con la oración. Oremos para que Dios nos ayude cada día a tomar la decisión de vestirnos con toda su armadura. Desde que nos levantamos en la mañana, nosotros nos pongamos esa armadura y podamos luchar contra todas las acechanzas del enemigo. Porque las enfrentamos en el trabajo, las enfrentamos en las casas, a veces con familiares, las enfrentamos también en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en todo lado. Vamos a enfrentar. Satanás es un adversario que nosotros tenemos que vencer. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? Si seguimos olvidándonos, si no sabemos usar la espada, porque no la aprendemos, porque no la usamos nunca, porque se nos olvida que tenemos que leerla, aprenderla para poder aplicarla. Si no, mis hermanos, no podemos lograrlo. Pero en el poder del Señor sí lo logramos. Que el Señor me los bendiga.